Bien, buenas tardes a todas y todos y muchísimas gracias por venir a este acto que hemos anunciado con tiempo, pero quizá no con muchísimo tiempo. Sé que alguna gente estaba preguntándome, a mí incluso personalmente, ¿cuándo es? ¿Dónde es? Pronto, ¿A qué hora? bastante pronto. Inminentemente. Así que muchísimas gracias. Estoy muy contento de estar aquí en esta mesa, primero porque me acompaña por un lado Carmen Alemany, o la acompaño yo, no sé, nos acompañamos todos, que fue mi directora de tesis, y aunque coincidimos en muchos sitios, Carmen, pero en esta disposición hemos coincidido muy poco en realidad, así que me hace mucha ilusión. Para quien no la conozcáis, Carmen es catedrática de literatura hispanoamericana aquí en la Universidad de Alicante. No sé cuánto quieres que alargue tu currículum o si quieres que lo alargue muy poco. No, nada. ¿Poquísimo? Bien, si alguien no la conociera, buscadla en internet, encontraréis muchas de sus publicaciones y muchas de las cosas que hace, que este año han sido muchísimas además. Y me acompaña también, por supuesto, Andrés Neumann, a quien creo que todos y todas conocéis. De todas formas, para cumplir con los trámites habituales, voy a hacer una brevísima presentación. Como creo que, insisto, casi todo el mundo sabe, Andrés nació en Argentina y vino a España, a Granada, a vivir a los 14 años, y desde entonces, y ya allí empezaba a escribir, pero desde entonces ha publicado un número muy amplio de... Yo creo que has tocado, Andrés, prácticamente todos los géneros, salvo el teatro, que no sé si te has atrevido todavía, creo que no. Es que ya tengo una familia que va de eso sobrada. Pero bueno, ha publicado novelas, cuentos, poesías, libros de no ficción. Ha sido finalista del Premio Ralde 2 veces, con Bariloche y con Una vez Argentina. Recibió el Premio Alfaguara por El viajero del siglo, obra por la que también recibió el Premio de la Crítica Castellana. Y como digo, la lista de todo lo que ha publicado sería muy larga, así que me refiero solo a las últimas obras que nos ha dado, que son su anterior novela, Fractura, en 2018, el poemario Vivir de oído, también de 2018, y Casa fugaz, que es una reunión de tu poesía reciente, de más de una década, ambas en la bella Varsovia, y finalmente Umbilical, que es la novela que acaba de publicar y que hoy no vamos a presentar exactamente. De hecho, la presentación oficial será mañana en la librería 80 Mundos, donde estará también Carmen Alemany con él, pero quizá mencionemos algo al respecto del libro. Hoy estamos aquí más bien para conversar, yo creo que distendidamente, sobre algunos temas muy generales o más particulares, según vaya la cosa. ¿Perdón? Sí, empieza todo de nuevo. Sí. Buenas tardes a todas y todos, vamos. Mejor. Bien, Andrés, entonces, no solo por empezar hablando de algunas cosas que creo que están presentes en toda tu obra, no solo en Umbilical, que ya hemos dicho que no vamos a hablar solamente de Umbilical. Un tema que está, de hecho, en Una vez Argentina, que está en buena parte de tus poemarios, que está también en esta novela, es el de la familia y las relaciones de familia. Me gustaría preguntarte de entrada cuál piensas que ha sido el peso de esta idea en tu obra y cuál piensas que ha sido un poco la evolución también de este tema en tu obra, porque creo que es particular y que es una constante que aparece en buena parte de lo que has escrito. Bueno, muchísimas gracias, muy buenas tardes. Feliz de volver a casa, porque Alicante es un poco casa y su universidad es una de mis habitaciones preferidas. Me considero no bien acompañado. Lo siguiente, hay compañías que ya son en sí un discurso, así que si fuera por cariño y admiración, podría guardar silencio perfectamente y ya estaría todo hecho. Pero para ustedes que están pasando calor y han venido hasta aquí, sería conceptualmente interesante, pero un tanto inquietante a efectos escénicos, así que vamos a decir algo. Pero quería decir con esto que haber venido hasta aquí y tener esta compañía de Beatriz, de Ferran, de Carmen y de mucha de la gente muy querida que ha asistido, para mí ya sería suficiente. Cuando Ferran preguntaba
si hacía la presentación larga o corta, no he podido evitar recordar a esa Biblia del sentido del humor que son Lelutiers, y recordé 2 presentaciones que batirían el récord de la brevedad, ¿no? Una es abrir la carpeta esa roja, ¿no? Como un poco sagrada, que Marcos Munstock, que en paz descanse, miraba fijamente como si fuese un oráculo, y muy lentamente paladeó 2 palabras sobre nuestra invitada, y muy lentamente articulaba la siguiente frase: realizó estudios. Y luego guardaba un silencio interminable. E incluso había otra presentación de una palabra, que es cuando hay un presentador que no tiene ni idea de qué decir sobre la persona presentada y va buscando, ¿no?, un poco la sintaxis y dice: nació. Y esta certeza no es poca cosa, y teniendo en cuenta de que va, por ejemplo, umbilical, el decir nació ya es decir mucho sobre un personaje. Ahora iremos sobre eso, pero quería decir dos cositas. Una relacionada, por supuesto, con tu pregunta, con la pregunta familiar, y la otra porque me las ha dado el azar. El azar me ha dado 2 textos, paratextos, dirían en filología, pero habría que buscar un tercer término, que son los textos que no solamente son paralelos o externos al corpus del texto mismo, sino que no formaban parte ni siquiera del texto, que son más bien contexto espacial, es decir, cómo llamar a ese cartel. Cuando hay un texto que está rodeando, merodeando o asediando un suceso, pero no forman parte teórica de ese suceso, no son paratextos, sino que exotexto, no lo sé. El caso es que en ese exotexto dice, bueno, soy miope gravemente, es decir que, dice, interpreto, que dice, no es broma que no leo lo pequeño, pero las mayúsculas sí llego, y dice puerta para uso exclusivo de entrada. Y yo estaba pensando que si vamos a hablar, entre otras cosas, de las relaciones entre vida y... ¿Cómo era? No sé ni de qué vamos a hablar. ¿Vida y escritura? Escritura y vida. Sí, vida. Y viceversa. Esto es. Sí, no, es que no sabía si habíamos dicho literatura, escritura, no recordaba el término exacto. Si estamos hablando de las relaciones entre vida y escritura, hay un enfoque un poco ortodoxo que trataremos de matizar o de desmentir, que tiene que ver con eso, ¿no? Con una puerta exclusivamente de entrada. Se va de la experiencia a la escritura. La escritura sería, por lo tanto, la depositaria de una experiencia. Y se habla menos de la puerta de salida, o ese doble sentido que comunica la escritura con la generación de experiencias que no existían antes de ser escritas, las experiencias que están precedidas por la escritura misma, ¿no? Y también he visto un señor que me ha caído muy bien, la verdad, y además ha venido con mi amiga Conchi, que tiene una camiseta estupenda que dice, en inglés, el problema es que está cruzado de brazos, con lo cual, ahí está, dice, simplicity is the ultimate sophistication. La sencillez es la sofisticación definitiva, ¿no? o la mayor sofisticación. Y me ha parecido un aforismo maravilloso, y creo que es algo digno de llevar en el cuerpo. Y ojalá en filología esto lo tuviésemos más en cuenta. Dicho todo lo cual, dentro de las múltiples escrituras familiares, y ahora bueno, hablaremos de lo de la vida y la escritura, por supuesto, pero por entrar directamente al ajo familiar, naturalmente una manera como muy clásica, muy canónica de abordar la escritura familiar sería contar, no sé, tu infancia, tu vínculo con tu madre, con tu padre, etcétera. Esto me encanta. Hay una variante de eso que me emociona especialmente, que es la invocación póstuma de esos vínculos, es decir, la continuación del diálogo cuando el diálogo solo es posible fantasmagóricamente. Estoy pensando, por ejemplo, no ya solo en mi madre, que como saben mis amistades aquí, porque soy muy pesado con esto, murió joven y por lo tanto es una interlocutora literaria desde hace ya mucho tiempo para mí, sino que estoy pensando también en libros que me gustan mucho, como el de Albert Cohen, Cohen, que se llama El libro de mi madre, que es un libro que no es exactamente que cuente cómo fue la relación en vida con su madre,
como que construye una relación paralela porque su madre no está. Es decir, que hay como un segundo vínculo, que es el vínculo de la pérdida o de la ausencia o de la laguna, que es el que propicia desde luego una emoción muy singular, muy densa, pero también un segundo turno de la escritura y de la invocación, ¿no? Hay como un estado de susceptibilidad de la memoria, podríamos decir, que trágica y muy humanamente solo posibilita la pérdida, ¿no? Entonces, curiosamente, como decía Juan Roth, el poeta argentino, la palabra es un acto de amor porque crea presencia. El crear presencia porque hay una ausencia es uno de los oficios de la palabra. Bien, del mismo modo que está toda esta gama de la memoria directa hasta lo póstumo, es decir, que hay 3/3 de la experiencia familiar. Siempre se insiste en el central, que es lo recordado, lo vivido. Está el tercio final, que es el póstumo, que a mí me interesa especialmente, pero también está el tercio inicial, que es el prenatal, que es a lo que quería referirme con algún énfasis. No solamente desde el punto de vista, en este caso, del padre en pañales que soy, y que ya hablaremos de eso cuando sea pertinente, sino incluso más allá de si tenemos o no hijos, hijas, me refiero a cuál es la parte del relato familiar, de la novela familiar, que sucede prenatalmente, cómo nos influye la relación con los ancestros que no conocimos. Ancestros que nos han sido narrados familiarmente, es decir, ancestros con los que tenemos una genuina relación literaria, porque es la única que hemos podido tener. Lo que sabemos, por ejemplo, sobre nuestras bisabuelas es pura literatura oral. Y eso, entonces, es una parte del relato familiar que creo que no está lo suficientemente puesto en valor, porque como hay una puerta de uso exclusivo de entrada, se pretende que la escritura familiar por antonomasia es aquella del recuerdo propio. Y al hacer eso, amputamos una de las partes más literarias del relato familiar, que es la prenatal. Y me interesa cada vez más eso. Lo hice muy conscientemente en un libro que se llama Una vez Argentina, que abarca, para que se hagan ustedes una idea, desde 1900 hasta 1991 más o menos. Yo nací en el 77. Quiere decirse que la inmensa mayoría de recuerdos familiares que se narran en esa novela familiar ocurren antes de que yo naciera. Y para remarcar más este conflicto, este proyecto de ampliación de la memoria, está narrado este libro en primera persona. En una primera persona necesariamente prenatal. Y para más INRI, el libro empieza con el relato en primera persona de mi propio nacimiento, como un modo, digamos, metafórico, figurado de poner en cuestión dónde empieza y dónde termina la memoria y cuáles de nuestros recuerdos nos pertenecen realmente. Se podrían decir muchas más cosas, pero creo que es como un punto de partida. Buenas tardes. Para mí es un placer tener a Andrés Neumann aquí, porque lo quiero mucho y él lo sabe. Andrés lo conozco desde que tenía... Te quiero. Mucho, mucho además. Andrés lo conozco desde que él tenía unos 20 años. La primera vez que lo vi estaba jugando al billar en un bar. Acordate. Estaba jugando al billar y un profesor de literatura latinoamericana, porque era un encuentro de estudiantes y de profesores de literatura latinoamericana, y un profesor me comentó que dice, mira, ese chaval que está jugando ahí es una eminencia. Yo lo vi, ¿no? Así tan jovial, tan guapito él, tan agradable y demás. Y efectivamente, después lo escuché hablar en ese mismo congreso sobre el tango, y lo que expuso allí Andrés fue de tal calibre que yo de verdad me daba de bruces pensando cómo una persona tan joven podía tener esa cultura, esa amplia experiencia siendo todavía tan joven, ¿verdad? Poco tiempo después él empezó a ganar premios y se hablaba del joven escritor
siempre se habla del joven escritor porque tiene esa apariencia tan joven, tan jovial, que siempre se cree que uno es joven. Él ya ha dicho el año en el que nació, pero por los años que tiene y los premios que ha ganado es realmente un caso bastante particular, Y es que Andrés tiene algo que a mí personalmente me gusta mucho, y después le preguntaré sobre eso, la capacidad de moverse en diferentes géneros literarios. O sea, no hay género literario que se le resista. Y cuando tú estás leyendo la poesía de Andrés, estás viendo ahí elementos narrativos. Y cuando estás leyendo la novela o los microrrelatos o los cuentos de Andrés, ves ahí tantísimos elementos poéticos que tiene esa capacidad, que es una de las características más relevantes de la última narrativa latinoamericana, pero yo diría que también occidental. En este libro que acaba de publicar, Umbilical, es de una belleza extraordinaria, ¿no? Las metáforas que utiliza, los aforismos que parece que se están dando ahí, son de verdad estremecedores, ¿no? O sea, el padre que está esperando que llegue ese hijo. Y eso me hizo recordar otra ocasión en que Andrés vino a la universidad, porque Andrés siempre ha sido muy generoso con la universidad, y eso quiero recalcarlo. En los tiempos de penurias, Andrés venía porque sabía que aquí tenía su casa, como él ha dicho, tenía un solo amigo, y si podíamos le pagábamos un platito de paella, ¿no? En una de esas ocasiones, él dijo, junto con un escritor valenciano, que fue unos encuentros que organizábamos Pilar Blanco, que seguramente estará mañana, y yo, Andrés, no sé si fue casi al final o a lo largo de su intervención, dijo, voy a leer un poema, no tengo hijos, pero si tuviera una hija, yo le he escrito este poema, y si tuviera un hijo, yo le he escrito este poema, ¿no? Entonces no tenía hijos, pero ahora ya tiene un hijo. De manera que son cosas que el azar, que es tan sabio, como estábamos comentando antes, va uniendo, ¿no? Bueno, no quiero extenderme mucho más. También estoy pues muy a gusto aquí en esta mesa porque está Ferran. Ferran fue un alumno muy brillante, así que estoy sentada junto a dos hombres muy brillantes. Y además pues hizo la tesis doctoral conmigo y ahora es compañero del departamento, con lo cual estoy muy contenta porque yo sé que él aprecia también mucho a Andrés y estaba muy feliz desde hace meses de saber que Andrés venía aquí. Después de todo el rollo que me he echado, porque lo tenía que decir y porque me apetecía decirlo, ya tengo una edad para decir las cosas, el tiempo que haga falta, pero ya le voy a dejar la palabra. Como estamos con lo de vida y literatura, voy a hacer una pregunta muy elemental, pero quiero escuchar la respuesta de boca de Andrés. ¿Tú crees que la vida es mejor con la literatura? Bueno, compartida toda la emoción de tus recuerdos, que atesoro igual que tú, mil gracias. La vida es mejor con la literatura. En mi experiencia, radicalmente sí. Y siempre recuerdo esta respuesta que dio Paul Auster, que no es un escritor que me fascine particularmente, pero sí quizás algunos libros, El Palacio de la Luna, por ejemplo. Pero recuerdo que una vez respondió algo con lo que me identifico mucho. Le preguntaron si era feliz escribiendo y él dijo que no era particularmente feliz escribiendo, pero si no escribía era mucho peor. Entonces, la dicha de la literatura la mido también de manera un poco amargada respecto del dolor que me causa no leer y escribir. Es tan insoportable no leer y escribir que tengo que hacerlo. Pero de una visión un poco más luminosa, aunque esto que acabo de decir es rigurosamente cierto en mi caso, te podría dar una respuesta casi de recuerdo de infancia, y enlaza con el concepto de experiencia, que me gustaría referirme a eso ahora.
cuando me preguntaba mi madre qué tal el día, qué tal ha habido el día, recuerdo el gozo del día exacto en que descubrí que en lugar de narrarle lo que había sucedido en la escuela, podía contarle una historia absolutamente inverosímil y que inmediatamente mejoraba el día. Es decir, que era una pregunta que invitaba no a la sinceridad, sino al placer de responder. Y me daba cuenta de que mi madre, que por supuesto no ignoraba que todo lo que le contaba era absolutamente imaginario, en el momento en que ella asentía y me preguntaba más, estábamos estableciendo una especie de acto narrativo, dialogado, muy placentero, y los días mejoraban cuando yo se los contaba. Y no intentaba contárselo siendo fiel a mi recuerdo, sino fiel a mi deseo, que es probablemente una lealtad mucho mayor, mucho mayor. Y por eso quería pensar en la cuestión de la experiencia, pero una cosa más. Cuando se empieza a comparar la realidad con la ficción en todos los lugares comunes que existen, yo me pongo muy nervioso inmediatamente. O sea, una de mis ideas favoritas para tener náuseas es cuando escucho algo así como es que la realidad supera la ficción. Cuando empezamos con esas teorías de realidad y ficción, yo siento que mi trabajo ya ha dejado de tener sentido. Porque la realidad y la ficción son aliadas, son cómplices, no se oponen, se complementan, se alimentan la una a la otra y por lo tanto no pueden superarse. Es como pensar que uno de tus brazos supera al otro. Es que están haciendo algo juntos. Entonces, cuando apartamos la ficción de nuestras vidas para concentrarnos en lo que suponemos que es la realidad, ¿qué sucede? Sucede que no prestamos atención. ¿Quién no ha llorado más con una película que en la realidad, en un momento de su vida? ¿Qué pasa ahí? ¿Es una frivolidad? No, es un acto estético. Quiere decir que a esos 90 minutos les hemos prestado una atención de la cual sería digna nuestra vida, pero que no se la prestamos. Es decir, que solamente cuando hay un marco estético, un conjunto de reglas, un conjunto de predisposiciones estéticas y formales que nos permiten dirigir nuestra atención hacia algo, tenemos lo que es digno de llamarse una experiencia. En otras palabras, si quisiéramos dedicarnos solamente a nuestra realidad porque la amamos mucho y no queremos distraernos con ficción, no tendríamos ninguna sensación de realidad. Sentiríamos que el día se nos oscurre entre los dedos y que no nos hemos enterado de que estamos vivos. En cambio, cuando nos conmueve un poema, cuando hay un momento de detención en un fenómeno estético, artístico, creativo, de cualquier tipo, en ese momento adquirimos la conciencia suprema de la vida. Por lo tanto, no hay mayor sensación de realidad que cuando estamos jugando a la ficción o a la estética. Es por eso que oponer realidad y ficción es un enorme malentendido, muy doloroso, además. Entonces, ¿qué me pasaba? A mí de pequeño me daba esta sensación de que se me olvidaba que estaba vivo y por lo tanto se me olvidaba que me iba a morir también, que es una cosa gravísima, y de pronto cuando escribía, rápidamente esto era como el punto de partida de todo lo que hacía. La gratitud, la emoción y el miedo de la vida y la inminencia de la pérdida. Es decir, que era un estado de lucidez con respecto a la propia realidad que no conseguía cuando estaba dedicándome a la presunta realidad. Entonces, así de importante creo que es en mi caso, la literatura, pero puede ser cualquier otra vocación. Y en cuanto a lo de la experiencia, que no quería olvidarme, del mismo modo que le contaba a mi madre lo que me hubiera gustado que sucediera y no lo que había sucedido, estaba pensando, ya que Beatriz había mencionado la filología, a mí una de las cosas que me gusta mucho son las posibilidades entre lo creativo y lo filológico, que es algo de lo que no tiene mucha tradición la Universidad Española, ¿no? Todavía. Y entonces podemos pensar que algo tan escolar, tan básico, como son los modos subjuntivo e indicativo, nos dan una pista de las posibilidades de la escritura y las posibilidades de plasmar la experiencia. Es decir, no se narra la experiencia solo en indicativo, se narra también en subjuntivo. Y la experiencia subjuntiva es
probablemente la más importante de todas. Nuestro comportamiento no está guiado solo por lo que hacemos, sino por lo que deberíamos haber hecho y no hicimos, por lo que quisiéramos hacer y todavía no hemos hecho, pero queremos hacer, o por lo que si hubiéramos hecho nos habría llevado a... Es decir, que el deseo, el miedo, el arrepentimiento, todos los modos subjuntivos de la emoción son los que guían nuestro comportamiento. Es decir, somos muy poco indicativos. La vida práctica es indicativa, pero la estructura de nuestra personalidad es bastante subjuntiva. Entonces, si extendemos esto hacia un modo de narrar, pensar que la vida se escribe en indicativo, es decir, cuéntame lo que recuerdas de tu autobiografía, sería una manera pobrísima de entender la escritura autobiográfica. Lo autobiográfico es lo que no nos pasó. Y es tan doloroso que no haya pasado. Por ejemplo, a partir de cierta edad, la escritura autobiográfica se llena de pluscuamperfecto por un lado, ¿no? Algo que está muy, muy lejos, y de este subjuntivo terrible, ¿no? De la conciencia de que nunca harás ciertas cosas o deberías haberlas hecho. Y se escribe muy poco, digamos, en los modos y tiempos que le atribuimos a la realidad. Y bueno, siempre de manera instintiva me ha traído esto y ahora de manera un poco más articulada quizás lo puedo intentar teorizar, pero me doy cuenta que desde pequeño, que es a lo que voy, sentía que había algo muy genuino, muy propio, en escribir lo que no, lo que quizá, lo que qué pena que no, lo que ojalá no suceda, que eso me pertenecía tanto como el acta notarial de lo que se suponía que había sucedido. Claro, luego además, en el momento en que la novela familiar se complica o la novela conyugal se complica, ves que lo que crees que te ha sucedido y puedes levantar acta notarial, de eso nada. El experimento definitivo, empírico con esto es, pregúntale a una pareja por qué ha roto y pregúntale a cada una de las partes que levante un acta notarial indicativa de los hechos. O pregúntale a una madre y un padre, o a niños por un lado y a padres y madres por el otro, cómo fue tal evento, o incluso a hermanos, que esto también me fascina, ¿no? La diferencia, la divergencia de recuerdos entre hermanos de edades similares es una cosa misteriosísima. No estabas allí, sí estaba allí, no, por eso lo dijiste tú, eso lo hice yo. Incluso la atribución a veces que... O sea, mi padre permanentemente me atribuye la biografía de mi hermano y viceversa, y esto me parece algo muy literario, en la medida en que ni siquiera cuando tratamos de ser fidedignos a los hechos, si se pudiera, si fuese interesante, nos topamos con la cualidad invencible del punto de vista, de la perspectiva, de la subjetividad, incluso cuando honestamente hay un intento de narrar lo que recordamos. Es decir, que nuestra memoria, incluso la indicativa, es pura literatura. Esto que comentas, Andrés, todo esto que comentas en realidad, porque creo que es un mismo pensamiento, ¿no?, que se ramifica en unas cuantas partes, no sé si me disuade un poco de sacar una palabra que iba a sacar, un concepto quizá un poco espinoso, pero me gustaría preguntarte por él y convertirlo un poco en una doble pregunta. Porque todas estas variaciones sobre la historia propia, no solo sobre la historia familiar, pero también sobre la historia familiar, en Argentina en concreto, en la literatura argentina, son especialmente prolíficas, ¿no? No solo desde los típicos escritores en los que quizá pensemos de entrada como Borges, que lo han hecho un poco más desde un punto de vista como del juego, ¿no? Especular sobre un otro Borges y todas estas cosas, sino escritores más recientes, incluso algunos escritores con fama de intelectuales y de un poco secos en ese sentido, como Piglia, al final de su vida acabaron, ¿no?, publicando unos diarios donde también se juega un poco a... La noción de experiencia. Sí, pero al mismo tiempo se crean esos alter egos, ¿no?, como Emilio Renzi, que no es Ricardo Piglia, o María Moreno, que no es Cristina Forero. En fin, es una tradición yo creo que muy extendida en Argentina. Alberto Giordano escribió hace poco un ensayo muy interesante sobre esto. La palabra espinosa es autoficción, o los otros sinónimos medio sinónimos, ¿no? Literatura autobiográfica, literatura del yo, etc. Entonces, tú mismo ahora, mientras hablabas, has
abogado un poco por suspender esta división entre lo que es ficción realmente y lo que es historia. Y es verdad, cuando hablabas de historias familiares, estaba pensando que creo que en casi todas las familias ocurre esto. Siempre hay un abuelo o un bisabuelo o un tío o alguien cuya historia, aunque no tiene por qué ser verdad exactamente, acabamos conociendo mejor que a lo mejor la de nuestro primo o nuestro tío que están allí y que nos han acompañado todavía, ¿no? Porque tiene una narrativa. Y que es invencible esa narrativa, porque al no estar mediada por el trato, eso, tu bisabuelo, él, lo que te contó tu madre o tu padre, y no hay manera de refutar eso. En cambio, una compañía se puede refutar, se puede cuestionar, se puede evitar, mucho más que un relato. Exacto, y parece que además, según se le van añadiendo capas de generaciones, ¿no?, del relato, el relato cobra más fuerza. Claro. Entonces, teniendo en cuenta todo esto, cuando tú escribes utilizando, porque por ejemplo en Fractura no lo haces tanto, ¿no? Pero cuando escribes utilizando materiales de tu propia vida de manera más obvia, ¿piensas en esta idea de la autoficción? ¿Es algo de lo que prefieres simplemente no tener en consideración, no marcar unas fronteras tan delimitadas? Claro. Y la segunda mitad de la pregunta sería si hay algunos escritores o escritoras, en particular argentinos, que me interesa un poco más quizá en tu caso, en los que pienses también, no como referentes, pero sí como inspiración, a lo mejor, por la manera en la que han tratado este tipo de escritura. Es curioso porque, o sea, yo soy muy entusiasta de la ficción como modo de escritura, precisamente porque creo que la novela familiar es muy ficticia. Esto parece una paradoja, pero no lo es si lo pensamos. La autoficción me interesa lo justo, precisamente porque la premisa de la autoficción es que hay cosas que son ficción y cosas que no lo son. Si comprendemos que todo es ficción, entonces la autoficción, en sentido literal, carece de sentido. Porque está, digamos, distribuyendo la esencia de la ficción según qué libros o según qué escrituras, ¿no? A mí me gustan mucho las historias aparentemente salidas de la nada, que aparentemente no tienen que ver con la propia biografía, pero es que creo que lo están en segundo o tercer grado. Pensando de nuevo en la metáfora de la puerta de entrada y salida, creo que en toda escritura que tenga, iba a decir vigor, pero incluso diría verdad, toda escritura que tenga una carga de verdad, entendiendo por verdad, verdad emocional, verdad simbólica, es decir, que sintamos que nos está diciendo algo acerca de nuestra propia vida, de nuestras propias emociones, eso es para mí en qué consiste la verdad. Es necesario entrar y salir de esa puerta muchas veces. Lo visualizo más como un puente. Un puente es la orilla de la autobiografía o de lo que pensamos que es experiencia directa, y la otra orilla es de lo imaginario, lo ficticio, los otros mundos, la capacidad fabuladora. Cada tradición tiene su manera de nombrar lo que creemos que no sale de nuestra experiencia directa. Pero curiosamente, creo que la clave no está en la elección entre esas dos orillas, sino en la manera en que gestionamos el puente entre ellas. Mi manera de gestionarlo es que cuanto más aparentemente remota es la historia que estoy escribiendo, cuanto más sensación de invención tengo, y un ejemplo muy claro quizás de un libro que quizás alguien aquí en la sala haya leído, que es El viajero del siglo. La premisa es como siglo XIX, entre Sajonia y Prusia, una ciudad imaginaria. No puede ser mi autobiografía, porque, claro, difícilmente un hispano-argentino de finales del siglo XX haya nacido en la Sajonia de principios del siglo XIX y haya tenido trato personal con Schubert. O sea, como que de entrada no puede ser, ¿no? Y no, pero sí. Entonces, cuanto más aparentemente remoto es el punto de partida con respecto a mi experiencia, más trato de insuflarle a los personajes confesiones secretas. Un material íntimo, que es el material que eludiría si escribiera directamente desde mi intimidad. Si escribo sobre un material muy íntimo, y la única excepción probablemente sea umbilical, que ya hablaremos de por qué, más trato de distanciarme
de ramificar esa experiencia en actos imaginarios. Es decir, si parto de un hecho autobiográfico que yo creo o siento como autobiográfico, lo desarrollo de manera imaginaria, y si parto de un acto aparentemente de ficción pura, rápidamente lo invado con mi propia experiencia. Y es en el tránsito, en el cruce del puente entre estas dos orillas, que yo siento que la escritura está completa. Es decir, que si una escritura toma la decisión de entrada de ser solo ficción, aunque más no sea conceptualmente, o solo autobiografía, de entrada siento que la escritura no me va a satisfacer. Pienso en referentes. No lo pienso tanto por nacionalidades. Está claro que la tradición argentina me influye de manera inconsciente, seguro, todo el tiempo. Mis primeras lecturas fueron argentinas. También es verdad que el exilio familiar se produjo cuando yo era prácticamente un niño, de manera que tenía una relación muy extraña con Argentina, como de mucha cercanía y de mucha extranjería también. Y por esto me obsesionan las metáforas con los puentes y las orillas, habrán adivinado. Se puede decir que en realidad yo he sido educado. Mi experiencia de infancia fue como un niño español educado por una familia argentina. Además, completamente argentina. O sea, por supuesto toda familia argentina tiene inmigración en su historia. Pero quiero decir que todos los familiares vivos que me criaron durante mi infancia eran nacidos en Argentina, ¿no? Es decir, que toda mi parentela era argentina y casi toda mi memoria sucede en España, ¿no? De manera que estoy y no estoy en Argentina. Eso es una manera también, es una parte de la tradición argentina, porque sabemos que Argentina, y es de lo poco que me puede inspirar algo vagamente parecido al orgullo nacional, del que desconfío muchísimo en todas sus variantes, sería como la tradición literaria argentina, quizás por haber sido tan migrante, de ida y de vuelta, fundada por inmigrantes cuyos descendientes emigran, ha sido capaz de incorporar como propia literaturas de otras lenguas y a gente de otros lugares. Por ejemplo, el papel que cumple para Borges, Paul Grusac, en la tradición literaria argentina, o un caso mucho más vigente hoy, que es el de Gombrowicz, la manera en que Witold Gombrowicz, este escritor polaco que nunca escribió en español a pesar de vivir buena parte de su vida en Argentina, no es ya solo que no era argentino, es que no se molestó en escribir en otra cosa que en polaco, y Argentina, esto es lo interesante, lo considera parte de su tradición literaria nacional. Hudson también, ¿no? Hudson, sí. Hay muchos ejemplos, claro, como olvidados, y quizás el de Gombrowicz es como el que sigue gravitando, ¿no? Hasta tal punto entendió la literatura argentina Gombrowicz, que cuenta la leyenda, seguramente es mentira, como todo lo que incumbe a Borges. Cuando abandonó Argentina, sus últimas palabras a sus amigos, se supone, fueron maten a Borges, como una profecía de la ubicuidad que Borges estaba destinado a ocupar, esta especie de colonización del imaginario literario de Borges, y Gombrowicz, pues, de algún modo pedía que matasen al padre, ¿no? Que es una idea muy de Gombrowicz. En fin, a lo que voy es que no lo pienso mucho en términos nacionales, más que me encanta Piglia, admiro muchísimo sus reflexiones en los diarios, la manera en que rápidamente Piglia detecta el artefacto literario del texto diario. Dice una cosa, a ver, las grandes verdades son tan evidentes que no las vemos hasta que la poesía las señala, ¿no? En ese sentido, el misterio es la carta robada de Poe, ¿no? Eso es el misterio no es el más allá. Pues yo soy muy mal espectador del terror de ultratumba, de todas estas cosas, ¿no? O de otros mundos, de naves espaciales. Entiendo que hay un público para eso enorme y he disfrutado muchas veces de esos géneros, pero en el fondo todo me genera un gran escepticismo porque creo mucho en que el misterio está como a 30 centímetros, ¿no? O sea, como que no necesito que venga alguien de Marte a explicarme lo incomprensible que es el mundo, porque tengo esa sensación en el sofá de mi casa. Entonces, pues, Piglia descubre un misterio que es casi una tontería y por eso es genial. Y es que la estructura del diario dividido en días, y los días en semanas, y las semanas en meses, y los meses en años, le impone un molde a la experiencia absolutamente artificial y que condiciona por completo la escritura, el punto de vista, el punto de partida, ¿no? Querido diario, hoy ha sucedido, ¿y por qué hoy? ¿No? O ayer, ¿qué pasa? ¿Que la experiencia se organiza en 7 días a la semana?
¿Y por qué no se organiza, no sé, en instantes? ¿Por qué una entrada no es, en mi vida he tenido 7 instantes? Ningún diario es así, ¿no? Como que los diarios tratan de respetar el molde del calendario, y esa es la gran maniobra literaria y artificial en la que no caemos, de tan obvia, por lo que nada de lo que se narra en un diario se puede parecer a la experiencia íntima, porque la experiencia íntima no se organiza por el calendario. Nuestra agenda de quehaceres sí, pero lo que nos constituye, lo que configura nuestra identidad, no sé qué forma tiene, pero la forma de 365 días al año, de 24 horas cada una, seguro que no. Y esto reflexiona Piglia muy bien, no sé si es en el segundo tomo, o en el primero, no me acuerdo, pero me encanta, ¿no? Y María Moreno, sin ninguna duda, que genial. Pero más que este autor o autora, o este corpus de textos, creo que lo que me ha influido es una memoria familiar muy, muy argentina, que es como un motor, ¿no? Que merodea tus quehaceres, ¿no? Que es como un ruido de fondo que completamente va envolviendo tus palabras, hasta que se va, esperemos, cuando aparca. Sí. Bueno, está muy bien porque es una prueba de que entre el afuera y el adentro no hay ninguna diferencia, no hay más que una ventana abierta. No, decía que lo que más me ha influido desde el punto de vista argentino sería mi familia. He dicho que todos mis ancestros vivos habían nacido en Argentina, pero si rebobino un par de generaciones más, me topo con una extranjería maravillosa, y es que mis 8 bisabuelos y bisabuelas, 8 de 8, fueron extranjeros y hablaron una lengua distinta de la mía. Entonces no hay, si retrocedo un siglo, no hay una sola persona de mi familia, de mi sangre, que hubiese nacido en el mismo lugar y o hablado mi lengua. Esa certeza me ha influido enormemente en mi vida, y esa manera un poco impura, un poco fronteriza de entender la literatura también. Así que más que una bibliografía, la influencia argentina tiene que ver con una manera en que las familias y las lecturas se han configurado por las circunstancias históricas del país. Pues hablas bastante bien español. El granaíno lo hablo mejor. El granaíno mejor, ¿verdad? Andrés, yo quería preguntarte algo que a mí me gustan mucho los procesos de creación, ¿no? Sí. De las obras. O sea, ahora te voy a preguntar como tu vida como escritor. Cuando te viene, o sea, decía en mi intervención anterior que tú escribes en prácticamente casi todos los géneros literarios, y hoy en día podemos hablar ya o todavía de géneros literarios, ¿no? Cuando te viene una idea a la cabeza, ya sabes por dónde voy, ¿no? ¿Cómo sabes que eso sirve para un poema, sirve para un micro, sirve para un cuento, sirve para una novela? Claro, ya sabemos que la novela tiene toda una extensión, pero también parte de una idea o de varias ideas, ¿no? O sea, ¿en qué punto tú logras dilucidar dónde va cómo va a ser ese tipo de escrito? Y unida a otra pregunta, es si tú revisas mucho los textos, si tienes... O sea, ¿cómo es tu proceso creativo? ¿Cómo nace esa idea? Y hasta que llega al libro publicado, me gustaría saber cómo encaminas, ¿no? Toda esa vereda llena de palabras, ¿no? Llena de ideas, ¿no? Bueno, muy jugosas esas preguntas. Se oye bien, ¿no? Porque digo, no, es que si cerramos, el problema es que yo creo que va a haber más de un desmayo, y no precisamente por afinidad literaria. A mí me encantaría que ustedes se desmayaran por afinidad literaria, pero creo que sería por otras razones. Entonces, venga, buen viaje, ¿eh? Te lo has ganado. Venga, hasta Gandía no pares. Bueno, a ver. Empezamos por el tema del género. Creo que, igual que hablábamos de los modos subjuntivo e indicativo de pensar la vida, de cómo hay un vínculo entre gramática y emoción, de la que no se habla lo suficiente, creo, ¿no?
Es como que la gramática es una cosa aburrida en la escuela o una materia para filólogos, sino como el molde de nuestros afectos, que es lo que creo que es. Del mismo modo, podríamos pensar que hay accidentes de la lengua o limitaciones o características de cada lengua, no solo de esta en la que estoy hablando, sino de cualquier lengua, que condicionan mucho sus posibilidades literarias. Estoy pensando, por ejemplo, en que en castellano se utiliza la misma palabra para nombrar dos realidades que en inglés tienen dos palabras: gender y genre, género literario y género identitario, digamos. Damos por sentado que es, como se diría en filología, una anfibología, pero lo cierto es que hay idiomas que separan perfectamente. Una cosa es el género literario y otra cosa es el género identitario. Ese equívoco no es ni siquiera conceptualmente posible en inglés. Y en cambio, en castellano es muy fácil preguntarse por las implicaciones entre una cosa y otra. Cuestionar el género literario, cuestiona el género identitario, cuestionarnos el género identitario, ¿nos lleva a escribir en un género literario distinto? Yo creo que sí. Creo que el cuestionar las identidades esenciales en lo personal, en lo íntimo, en nuestra vida, nos lleva inevitablemente a una escritura menos esencialista, menos canónica, menos convencida a priori de qué es. Y siempre me ha interesado mucho ese equívoco, de cada vez saber menos cuál es mi rol de género en tanto individuo y en tanto escritor. Lo mismo me pasa con la noción de frontera, que casi siempre aplicamos al territorio de lo geopolítico, y quizá porque me he pasado la vida yendo y viniendo de una orilla a otra, no solo físicamente, sino emocionalmente, familiarmente, he terminado pensando que en la escritura sucede lo mismo, que hay una escritura fronteriza en lo cultural o en lo lingüístico, que también lo es entonces en lo genérico. Mi opinión sobre los géneros literarios es la misma que sobre los países. Cuanto más cerca, más vecinos y más confundidos, mejor o más ricos serían, ¿no? O sea, no soy partidario de poner, digamos, grandes alambradas entre la novela, la poesía, poner como fuertes aduanas que fiscalicen qué es un relato, qué es un poema, cuál es la diferencia entre el cuento breve o el cuento largo y la novela breve, o entre el cuento y el poema en prosa. Me parece que el no saberlo es una bendición. Se pueden hacer distinciones, por supuesto, pedagógicas, pero son solo eso, ¿no? Distinciones pedagógicas para tratar de abordar la materia, pero no creer que son realidades en sí, como la son la diferencia entre una sandalia y un zapato, ¿no? Y respecto de eso pienso en la forma de las ideas. Siempre me ha gustado mucho este verso de Rubén Darío que dice: yo persigo una forma que no encuentra mi estilo. Yo persigo una forma que no encuentra mi estilo. Creo que por un lado hay algo de persecución de la forma que nunca acaba, que me parece mucho más interesante que decir: voy a escribir una novela negra mediterránea con el típico personaje perdedor del... ¿no? Digo, bien, pero es que ya casi no hace falta ni escribirla, ¿no? O sea, ya la propia idea encapsula el libro, ¿no? Como que el libro es un acto burocrático después de saber exactamente qué es lo que vas a hacer, ¿no? En cambio, decir, bueno, estoy escribiendo un libro que a ratos no sé bien qué es, que va a terminar siendo algo, pero digamos que el hallazgo está en el punto de llegada y no en el punto de partida, ¿no? Del mismo modo que es gozoso viajar. Siempre encontramos algo en el viaje. La pregunta es si lo que encontramos es lo que habíamos salido a buscar, ¿no? Y mi idea de los géneros es un poco esa. Entonces, aunque creo mucho en la artesanía de la escritura y por lo tanto sé que hay cuestiones que pertenecen al reino de la novela clásica o de la narrativa tradicional, y que la construcción de personajes es como un oficio que tiene que ver con el narrador clásico, y yo respeto mucho ese oficio y procuro aprender de él, siempre hay una parte de mí que trata de emborronar lo más posible los límites. Casi siempre, respondiendo a tu pregunta, querida Carmen, me viene una idea con su forma y su aparente atribución genérica, pero eso no es ningún milagro, ¿no? Es puro entrenamiento. O sea, si estudias fotografía, me imagino que tus ideas vienen ya
con una iluminación, con un encuadre. O sea, yo cuando he visto trabajar a gente de la fotografía, más que decir, este sería un lugar bonito para hacer una foto, lo que ven es una foto. Aquí y ahora, con este encuadre, esta hora, en esta luz, ven la foto. Y si tuviéramos que descomponer técnicamente esa foto, estaría llena de operaciones tan complejas como es el menú de edición de una foto, que contiene todos esos elementos, ¿no? Brillo, contraste, todo eso está en la idea espontánea. Pero claro, a mí no se me ocurre eso, pues será que no he estudiado fotografía, ¿no? Entonces, es verdad que el entrenamiento literario hace que tus ideas nazcan con una aparente forma ya hecha, pero que en realidad es consecuencia de la costumbre y el entrenamiento. Pero también es cierto que, aunque esto suele pasar así, en mi caso, suele ocurrírseme lo que parece ser un cuento, por muy híbrido y impuro que sea, lo que parece ser un poema, lo que podría ser una novela, también hay algunas ideas, como decía Darío, que no encuentra mi estilo. Y estas son las que más me interesan. Obsesiones recurrentes que van pasando de un género a otro y nunca terminan de contar o de reflejar lo que yo quisiera. Y si me ocurren dos ejemplos, muy personales los dos. Uno es el de mi abuelo Mario, que es como un personaje mítico de mi infancia, porque lo perdí muy pronto. Es ese abuelo, digamos, con el que tiene una relación más póstuma e imaginaria que directa, a pesar de que lo traté hasta los 6 o 7 años, ¿no? O sea, lo suficiente para recordarlo, pero muy poco para conocerlo. Entonces, bueno, pues mi abuelo Mario, que me ha dejado 3 o 4 recuerdos maravillosos que son como capítulos fundamentales en mi memoria. Y el último, que es el que más me conmueve, y esto algunas de las personas que están aquí seguro que me han escuchado contar esto, porque es un recuerdo muy importante para mí, fue el día que me llevó a plantar un árbol, un sauce, un par de días antes de morir. Él era médico, era cirujano de tórax, así que sabía perfectamente que se estaba muriendo, pero yo no. He ahí el asunto. En el lugar de decirme, Andrés, me estoy muriendo, me dijo, vamos a plantar un árbol. Me lo ordenó. Y a mí me llamó la atención que fuese tan urgente irse a plantar un árbol de pronto, un día, ¿no? Y mi abuelo no era nada poeta, de hecho mi abuelo era rigurosamente científico, ¿no? Le gustaba mucho la ciencia, y sin embargo creo que mi abuelo me llevó a plantar una metáfora clarísimamente. Y es un recuerdo que me alude tanto, si encima pensamos luego en el exilio, el desarraigo con lo que tiene de arrancar raíces, el reinstalarse o replantarse en otro lugar, cosa que mi abuelo no podía imaginar. Entonces es decir que las posibilidades de ese árbol han sido infinitas para mí, y por lo tanto he tratado primero de contarlo en un poema, y escribí ese poema, y bueno, quedó así medio, no sé, es un poema tan breve que lo puedo decir. Es un poema que dice, se llama El jardinero, y dice: aprendí con mi abuelo a plantar árboles. Los sauces necesitan más agua, Andrés, que vos, y sus raíces al principio no son demasiado profundas. A veces crecen rápido y otras veces se estancan en la tierra, asustados del aire. Hoy no existe ni abuelo, ni país, ni tampoco ese niño. Pero queda aquel sauce encorvado al que me digo, Andrés, hay que cuidar estas raíces frágiles, este miedo a la altura de la vida. Pues este poemita, que escribí yo creo que hace más de 20 años, nunca me satisfizo del todo, o nunca sentí que tuviese la escala o la dimensión de ese recuerdo. Entonces se convirtió en un cuento. Este poema que digo sí apareció en un libro que se llama El Tobogán, y que ha aparecido en distintas recopilaciones de mis poemas, pero el cuento que escribí sobre esto nunca me salió bien y nunca lo publiqué. O sea que hay un poema, digamos, insatisfactorio, que sí se publicó, un cuento que me pareció tan malo que nunca lo publiqué, y eso se convirtió en el final de la novela Una vez Argentina. Y tengo toda la sospecha que algún día se convertirá en un ensayo, en la obra de teatro que no he escrito nunca, o lo que sea, ¿no? O sea que hay veces en que las obsesiones demuestran que su naturaleza es no encontrar su género o su estilo. Y la otra obsesión es la del parto y la del nacimiento. Me gustó mucho leer hace poco el libro y las declaraciones de Siri Husband, la escritora que ganó
príncipe, princesa o lo como sea de Asturias, del año pasado, gran escritora y ensayista, que ha escrito un libro sobre madres y sobre vínculos familiares hace poco, y que dijo, una de las ideas fuerza de ese libro y de su actividad últimamente es, de nuevo, el asombro misterioso evidente de que olvidamos que venimos del vientre y de la vagina de nuestra madre. Quiero decir, cuando olvidamos me refiero que no tenemos en nuestra vida cotidiana presente esa extraña realidad de venir de ahí, de haber habitado ahí, de pertenecer ahí, de haber salido de ahí, ¿no? Y decía ella que el olvido cultural, no es que no lo sepamos, evidentemente lo sabemos, pero el olvido cultural de eso genera muchos de los malestares, digamos, sociales o emocionales o incluso de género que tenemos, ¿no? Bueno, eso era muy mal explicada, una de las ideas de Siri Husband, y me gustó mucho cuando lo escuché y cuando lo leí, porque me di cuenta que de algún modo eso nombraba una de mis obsesiones. Porque mucho antes de ser padre en pañales, como soy ahora, y mucho antes de interesarme teóricamente por estas cuestiones, yo venía escribiendo de una manera sobre los partos, de una manera que en teoría no me correspondía, ¿no? En Una vez Argentina, como os contaba, narré mi propio nacimiento, que es una cosa que en teoría, desde un punto de vista de la perspectiva, no se debe o no se puede narrar, en primera persona, quiero decir, y también en un relato breve que se llama Alumbramiento, de hace bastantes años, un libro titulado así, Alumbramiento, narra el parto de un hombre que da luz a otro hombre. Y es un cuento que se puede leer en diferentes niveles, desde el nivel literal, especie de ciencia ficción, en que los hombres se ponen a parir, o de un nivel más emocional, más psicológico, y es que hay como un hombre acompañante que va como a acompañar al parto a su mujer, y es tanta su cercanía o su identificación que le pasa como el axolotl de Cortázar, y cuando se quiere dar cuenta está del otro lado. O desde un punto de vista puramente simbólico y que tiene que ver con las masculinidades y cómo unas generaciones dan luz a otras maneras de entender su propio género, etcétera. Es decir, que un hombre engendra otro tipo de hombre, ¿no? Todas esas eran posibles en ese cuento, y digo, fíjate cómo ahora acabo de publicar este librito amarillo que habla de el proceso de gestación de un padre, o qué función cumplimos los hombres, los padres, antes, durante y después del nacimiento, ¿no? Entonces digo, esto está presente también en poemas, en cuentos, y ahora una especie de libro híbrido de género un poco inclasificable. O sea que, muy en resumen, la mayoría de ideas vienen con su forma y con su género adscrito, pero las que más me interesan en realidad se resisten a ser encapsuladas de esa manera. Y finalmente me preguntaste si reescribía mucho. Para mí reescribir y escribir son la misma cosa, la misma. O sea, para mí no hay un texto y luego lo pulimos, ¿no? Como quien ha hecho una mesa y luego lima los bordes. Sino que la reescritura es la escritura. El primer borrador no tiene ningún interés, el segundo tampoco. La palabra corrección se me queda corta, porque parece como que algo ya está casi bien y solo necesita un pulido, ¿no? Creo que los textos nunca están bien, por empezar, y está bien que no lo estén, pero sobre todo que poner en cuestión el borrador, que toda la literatura sea borrador, me parece la única forma seria de trabajar la literatura, y por lo tanto soy muy inseguro, dudo hasta el último instante, incluso después de publicar me parece que sigue estando mal. Muchas veces lo reescribo después de publicarlo y se reedita cambiado, y creo mucho en que un texto no se termina nunca, y que la reescritura no es más que la suma de capas, de momentos, de puntos de vista, de emociones, y por lo tanto siempre es más rico. O sea, tengo una visión como muy arqueológica o geológica de la escritura. Cuantos más capas, más riqueza, ¿no? Y entonces sí, no es que revise mucho, es que no hago otra cosa. Y no confío en nada en mis manuscritos, nada. Bueno, no sé, son ya las 8:20. Ay, qué sí, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, porque estamos embobados aquí escuchando a Andrés. Perdón. No, a mí me encanta lo que he aprendido contigo. Poca cosa. Mucho. No sé si quieren hacer alguna pregunta.
No muerde, ¿eh? Bueno, sí muerdo, pero solo cuando hay motivo. Andrés, que no nos dejes con la intriga hasta mañana, que sabemos que lo vas a presentar, pero cuéntanos un poquito de Umbilical. Vale, mañana vamos a presentar, adelanto ya un poquito, en 80 Mundos a las 7 de la tarde. Voy a acompañar a Andrés para hablar de este magnífico libro. Ya adelante antes que a mí las metáforas que utiliza, ¿no? Porque es un texto muy híbrido, en realidad. Bueno, yo no quiero decir, yo no soy quien para decir, para decir lo que... Eso lo vamos a hablar mañana. Ahora que nos comente Andrés cómo surge este libro, qué es lo que hay, para dejarlo en el punto que sea tan interesante que mañana repitan a las 7 en 80 Mundos. Esa era la idea. Bueno, pues mil gracias por sacar el tema umbilical, porque es un libro que me emociona muy especialmente y ahora enseguida entenderán por qué. Y no precisamente porque sea el libro que acabo de publicar. Umbilical es el relato de los meses inmediatamente anteriores y posteriores al nacimiento de mi hijo. Y en principio fue un proyecto que surgió de manera muy espontánea y no pensé nunca en publicarlo al principio. Era una forma simplemente de hacerle un regalo de vida, una celebración de vida a mi hijo y entregarle la narración de todos esos momentos que nunca va a recordar. Relacionado con esto que decimos de cómo narrar lo no recordado. Entonces, bueno, pues a mí me hubiera encantado que mi madre y mi padre me regalasen un cuadernito que contase cómo empecé a dormir, a comer, a caminar. Y como ni siquiera puedo preguntarle a mi madre, mi padre ya casi no se acuerda de muchas de esas cosas porque hace exactamente 45 años de ellas, pues no quería que me sucediera a mí lo mismo con mi hijo, ¿no? Eso por un lado, en cuanto a proyecto, digamos, familiar, privado, puramente afectivo, que ya era más que suficiente para mí para empezar a escribirlo. Pero luego se fue abriendo una posibilidad, un horizonte como más colectivo, como más social, si queremos, que era que me empecé a dar cuenta, al tratar de leer algunos libros sobre esto, que hay poquísima literatura sobre hombres y bebés. Poquísima, tirando a ninguna. Hay de padres e hijos, que duda cabe, pero la hay de manera muy acotada y muy reiterativa. La hay a partir de cierta edad, cuando ya hay una interacción claramente verbal y racional con los hijos, aunque hay más literatura de hijos hacia padres que de padres hacia hijos, pero cuando la hay ya es andando la vida, ¿no? Y siempre los roles de ese padre en la literatura, digo, son siempre los mismos. Ya sabéis que el patriarcado es muy insistente y lo es con mujeres sin duda, pero también con hombres. Las mujeres tienen sus arquetipos en la ficción tradicional, quiero decir, que yo sepa son 3: puta, bruja o santa. Todas las demás son como derivaciones o desarrollos de esos arquetipos. Y el padre en la literatura, no casualmente, también tiene unos arquetipos muy limitados. El padre bíblico, padre terrible, el padre ley, al que por lo tanto tendremos que matar, como el psicoanálisis dijo literalmente, y si no ya está la mitología griega, ese padre, digamos, que nos dañó con sus actos y por lo tanto debe ser castigado, al menos narrativamente, vengado. Luego está el padre, que es un padre terrible, no el padre de Kafka. Luego está el padre complementario, que es el padre ausente, el padre fantasmagórico, el padre que nos ha hecho daño por lo que no hizo. Y volvemos de nuevo al subjuntivo, ¿no? Lo que nos hubiera gustado que hiciera el padre no hizo, lo que no debió haber hecho nunca, pero hizo. Pero bueno, el padre ausente, que genera como un dolor como del miembro amputado, ¿no? Y luego está un padre aparentemente más benévolo, pero que yo creo que es muy tóxico también, hablo en la literatura, que es el padre heroico, no sé, Atticus Finch, ¿no? el de matar a un ruiseñor. El padre salvador. Bueno, el cine está insistentemente plagado de esto. Ya cada vez que veo un padre heroico, o sea, cambio de canal, os lo digo en serio.
El padre que tiene que salvar a los hijos, a la mujer, a la familia, a su país, al mundo, porque hay muchos padres que no conformes con salvar a su hijo, a su hija, a su mujer, a su tía, a su primo, a su país, a su gobierno. Salvan al planeta de verdad, van y salvan al planeta. Ellos dos con dos huevos salvan al planeta. Y se quedan tan anchos y luego encima pagamos por ver eso. Entonces, ese modelo del salvador es terriblemente tóxico, no ya para los salvados, que por supuesto, sino para el propio padre, que de pronto se ve en la obligación de ser el héroe de su hijo, nada menos que el héroe de su hijo, ¿no? Que es como una carga dolorosísima que no te permite compartir tu vulnerabilidad, tus dudas, todo eso que es la verdad desde la cual te relacionas, ¿no? Entonces ese padre que parece más amable que el kafkiano o el ausente es en realidad un padre terrible a su manera. Es un padre, digamos, que tiene que reprimir sus emociones, que tiene que ocultar su vulnerabilidad y que por lo tanto, y esto es lo terrible, el padre heroico está destinado, secretamente destinado a decepcionar a su hijo o a su hija, llegado el momento, cuando sepamos que por supuesto papá ni mamá son héroes. Entonces, bueno, pues fuera de estos tres arquetipos, con los que se puede escribir muy bien también, que duda cabe, porque llevamos como siglos, me preguntaba por qué no está tanto el padre cuidador en el sentido no de salvar, ¿no? Sino del cuidado diario, ¿no? De la ternura, del cuidado de la cosa pequeña, de la crianza, digamos, ¿no? El padre de la crianza. Hay mucha literatura de maternidades, de nuevas maternidades y de no maternidades, de oponerse al mandato social de ser madre, y poco puedo decir sobre eso que no hayan dicho mucho mejor mis compañeras escritoras. Pero hay muy poca literatura de otras paternidades u otros modelos de padres, ¿no? Y muy especialmente hay un silencio sospechosísimo acerca de cuáles son las emociones de un hombre, de un padre, antes, durante y después el nacimiento de su hijo. Y eso era lo que me interesaba escribir, o lo que, mejor dicho, fue revelándose como un costado posiblemente interesante de esa escritura una vez que estaba yo embarcado en esta misión simplemente de tener una conversación futura con mi hijo sobre la parte invisible de su memoria. Y no sé si leer un párrafo de ese libro como, no sé, como cierre o ¿cómo lo ves, Ferran? Tiene una cosa buena este libro, que es muy breve, así que cuando digo leer un fragmento me refiero literalmente, o sea, es muy breve, porque esta es otra cosa que me interesaba, ¿no? Esto lo diremos mañana como cápsulas. Lo diremos mañana más adelante, pero hoy lo repetiremos incluso si hace falta porque es importante, pero para escribir la guerra y paz de la crianza hace falta no criar a tu hijo. Entonces, bueno, creo que un libro sobre tu relación con la criatura pequeña necesariamente es breve y fragmentario, como lo saben, digo, mis compañeras escritoras hace ya mucho tiempo. A ver, puedo leer a lo mejor un párrafo del antes y un párrafo del después, y así como que cerramos el círculo. Una de las cosas que más me impresionaba era que te regalan ropa antes de que nazca tu hijo, y a mí me parecía muy siniestro. Me acordaba de Hemingway y este fragmento que decía, ¿no? Se venden calcetines de bebé sin estrenar, ¿no? Esta cosa verdaderamente terrible. Es como, bueno, esperemos al cuerpo, ¿no? No vistamos al fantasma todavía. Pero me seguían dando ropa y ropa y ropa. Ha llegado la ropa antes que el cuerpo. Este alboroto de mangas minúsculas. ¿Qué clase de fantasma se viste de antemano? Te echo de menos sin siquiera conocerte. Aún no puedo abrazarte y por eso te abrigo. Acomodo tu ropa, mido tu forma ausente. No estás conmigo ni estás dentro de mí, pero al palpar la tela que te omite, me reconozco. Soy este que te aguarda sin gestarte, un hombre que se extraña de haber nacido hombre, que viste tu contorno y dobla con cuidado, una por una, sus limitaciones. Eso es de la primera parte, que se titula El imaginado, y luego la segunda parte, que se titula El aparecido, que ya narra el cuerpo a cuerpo y el piel con piel con el hijo, con todas sus
torpezas y emociones. Este texto narra el momento literalmente minúsculo de cortarle las uñas por primera vez a mi hijo y darme cuenta de que algo tan pedestre y a la vez tan delicado, porque realmente el resumen del trato con el cuerpo del bebé al principio, el bebé recién nacido, quiero decir, es ese, ¿no? El temor de que se deshaga. Pues al hacer eso me di cuenta de que, a pesar de que había en ese momento miles de padres haciendo eso mismo, no recordaba ninguna escena de ninguna película, ni ninguna página de ningún libro que narrase un padre cortándole las uñas a su hijo. Quizás lo haya, pero yo no lo recordaba. Y el no recordarlo era parte del problema. ¿Cómo puedes tener todo en su sitio? Tan recién hecho, pero terminado. ¿Dónde estaba el boceto de tus exactitudes? ¿Qué artesanía mínima te hizo? Me dedico a cortarte esas uñas infinitesimales que no comprendo cómo se formaron. Las limo con paciencia inmaterial, las reduzco por briznas, parpadeos, tan capaces de asirse a lo que aman como de hacernos daño o lesionarte, listas para la vida.